La luz no es rápida. 299.792.458 metros por segundo. Ese número que acabas de ver no es simplemente la velocidad de la luz. Es algo mucho más profundo. Es el límite absoluto de la realidad. La frontera que separa lo posible de lo imposible. El muro invisible contra el que se estrella cualquier objeto con masa que intente superarlo. Y durante más de un siglo, los físicos más brillantes del planeta han intentado encontrar la forma de romperlo. Han gastado miles de millones de euros. Han construido máquinas del tamaño de ciudades. Han acelerado partículas hasta el 99,999999% de la velocidad de la luz. Pero ninguno ha conseguido cruzar esa línea. Y aquí viene lo verdaderamente inquietante. No es que no tengamos la tecnología suficiente. No es que necesitemos mejores motores o más combustible. El problema es mucho más fundamental que eso. En 1905, un empleado de 26 años de una oficina de patentes en Suiza descubrió algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. Albert Einstein demostró matemáticamente que superar la velocidad de la luz no es difícil, es imposible, literalmente, físicamente, matemáticamente, imposible. Porque para acelerar cualquier objeto con masa hasta la velocidad de la luz, necesitarías una cantidad infinita de energía. Y el infinito, por definición, es algo que nunca puedes alcanzar. Pero eso no es todo. Einstein descubrió algo aún más perturbador, algo que ni siquiera él quería aceptar al principio. Resulta que la velocidad de la luz no es simplemente un límite de velocidad cósmico. Es la velocidad a la que viaja la propia causalidad. Es la velocidad máxima a la que una causa puede producir un efecto en cualquier parte del universo. Y si pudieras viajar más rápido que la luz, podrías viajar hacia atrás en el tiempo. Podrías recibir un mensaje antes de que fuera enviado. Podrías presenciar el efecto antes que la causa. Podrías, en teoría, matar a tu propio abuelo antes de que naciera tu padre. El universo parece estar diseñado a su nivel más fundamental para evitar que eso ocurra. Durante las próximas 2 horas, vamos a desmontar pieza por pieza el mayor misterio de la física moderna. Vamos a entender por qué el tiempo se ralentiza cuando te mueves más rápido. ¿Por qué el espacio se contrae? ¿Por qué la masa aumenta hasta el infinito? Vamos a ver los experimentos reales que demuestran que Einstein tenía razón. Vamos a explorar las supuestas trampas, como los agujeros de gusano y el motor warp de Alcubierre. Y vamos a enfrentarnos a la conclusión más devastadora de todas. El 94% del universo observable ya es permanentemente inalcanzable. Y cada año, 160.000 millones de estrellas más desaparecen para siempre tras el horizonte cósmico. La velocidad de la luz no es solo un límite de lo que podemos construir, es un límite de lo que la realidad puede ser mientras siga siendo lógicamente coherente. Y todo empezó con un adolescente de 16 años que se hizo una pregunta aparentemente inocente. ¿Qué pasaría si pudiera perseguir un rayo de luz? 1895. Aarau, Suiza. Un estudiante de 16 años llamado Albert Einstein caminaba hacia su escuela secundaria. No era un estudiante brillante según los estándares de la época. De hecho, había sido expulsado de su anterior instituto en Múnich por actitud rebelde. Pero ese día, mientras caminaba, su mente vagaba hacia un problema que lo obsesionaría durante la siguiente década.
Imaginó que corría junto a un rayo de luz, que aceleraba más y más hasta alcanzarlo. Y entonces se preguntó algo que ningún físico había considerado seriamente. Si alcanzara la velocidad de la luz y mirara hacia el lado, ¿qué vería? Según la física de Newton, que era la única física que existía en aquel momento, debería ver las ondas electromagnéticas congeladas en el espacio, campos eléctricos y magnéticos oscilando, pero sin moverse, como una fotografía de una ola del mar. El problema era que las ecuaciones de Maxwell, que describían perfectamente el comportamiento de la luz, no permitían tal cosa. Una onda electromagnética estacionaria era una contradicción matemática. Era como decir, un círculo cuadrado. Algo no encajaba. O Newton estaba equivocado sobre cómo funcionaba el movimiento, o Maxwell estaba equivocado sobre cómo funcionaba la luz. Y resulta que Einstein no era el único que había notado esta contradicción. En 1887, dos físicos americanos llamados Albert Michelson y Edward Morley intentaron resolver un misterio que llevaba décadas atormentando a los científicos. Si la luz era una onda, necesitaba un medio para propagarse. El sonido viaja a través del aire. Las olas del mar viajan a través del agua. Entonces, ¿a través de qué viajaba la luz? Los físicos del siglo XIX inventaron un nombre para este medio invisible. Lo llamaron éter luminífero, un fluido perfectamente transparente e imperceptible que supuestamente llenaba todo el espacio. Pero había un problema. Si el éter existía, la Tierra debía estar moviéndose a través de él, mientras orbitaba el Sol a 30 kilómetros por segundo. Y eso significaba que deberíamos poder detectar ese movimiento. Un rayo de luz viajando en la dirección del movimiento de la Tierra debería ir ligeramente más lento que uno viajando perpendicular a él, como nadar a favor o en contra de la corriente. Michelson y Morley construyeron el instrumento más preciso de su época para detectar esta diferencia. Un interferómetro con brazos de 11 metros que podía medir diferencias de velocidad de una parte en 1000 millones. Si el éter existía, esperaban ver un desplazamiento de las franjas de interferencia de 0,4 franjas. Midieron menos de 0,01. Básicamente, nada. El éter no existía. La luz no necesitaba ningún medio para propagarse, y su velocidad era exactamente la misma sin importar en qué dirección viajara o cómo se moviera el observador. Este resultado era tan perturbador que los físicos pasaron los siguientes 18 años intentando explicarlo con parches cada vez más elaborados. Hendrik Lorentz propuso que los objetos se contraían físicamente en la dirección del movimiento. George Fitzgerald sugirió lo mismo independientemente, pero nadie entendía por qué, hasta que un empleado de patentes de tercer nivel en Berna decidió que la solución era mucho más radical de lo que nadie había imaginado. 1905. Einstein tenía 26 años, un trabajo aburrido revisando solicitudes de patentes y una esposa con la que discutía constantemente sobre dinero. No tenía acceso a un laboratorio. No tenía colegas con los que discutir física. No tenía más recursos que su propia mente y unos cuantos libros de la biblioteca local. Y en ese año publicó 4 artículos que cambiarían para siempre nuestra comprensión del universo. El primero explicaba el efecto fotoeléctrico y establecía las bases de la mecánica cuántica. El segundo demostraba la existencia de los átomos midiendo el movimiento browniano. El tercero
introdujo la relatividad especial. Y el cuarto contenía la ecuación más famosa de la historia, E igual a mc al cuadrado. Pero vamos a centrarnos en el tercero, porque es el que explica por qué nada puede viajar más rápido que la luz. El 30 de junio de 1905, Einstein envió a la revista Annalender Physik un artículo titulado sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. El artículo comenzaba con dos postulados, dos suposiciones tan simples que parecían casi triviales, pero sus consecuencias destruirían la física newtoniana que había reinado durante 200 años. Postulado 1. Las leyes de la física son las mismas para todos los observadores que se mueven a velocidad constante. Postulado 2. La velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos los observadores, independientemente del movimiento de la fuente de luz o del observador. El primer postulado era razonable. Era básicamente lo que Galileo había propuesto 300 años antes. Si estás en un tren que se mueve suavemente, no puedes saber si te mueves o estás parado sin mirar por la ventana. Pero el segundo postulado era revolucionario. Imagina que vas en un tren a 200 kilómetros por hora y enciendes una linterna hacia adelante. Según Newton, la luz debería viajar a 300.000 kilómetros por segundo, más 200 kilómetros por hora. Las velocidades se suman, pero Einstein dijo que no. El observador en el andén vería la luz viajando exactamente a la misma velocidad que tú. Ni más rápido, ni más lento. Exactamente 300.000 kilómetros por segundo. Y aquí es donde la cosa se pone rara. Si la velocidad de la luz es la misma para ambos observadores, pero uno está moviéndose respecto al otro, entonces algo más tiene que cambiar para que las matemáticas funcionen. Ese algo más resulta ser el tiempo y el espacio mismos. Para entender esto, imagina un reloj muy especial. Un reloj hecho solo con un fotón de luz rebotando entre dos espejos. Cada vez que el fotón golpea el espejo inferior, el reloj hace tic. Es el reloj más preciso posible, porque depende de la velocidad de la luz, que es constante. Ahora imagina que este reloj está en una nave espacial que pasa volando a tu lado a una velocidad enorme. Desde tu perspectiva, el fotón ya no viaja en línea recta hacia arriba y hacia abajo. Viaja en diagonal, porque mientras sube y baja, la nave se mueve hacia adelante. Y aquí viene el problema. Una trayectoria diagonal es más larga que una vertical, pero la velocidad de la luz es la misma. Entonces, si el fotón tiene que recorrer una distancia mayor a la misma velocidad, tarda más tiempo en completar cada ciclo. Desde tu perspectiva, el reloj de la nave va más lento. Y no es una ilusión óptica, no es un truco. El tiempo literalmente pasa más despacio para objetos en movimiento. Esto se llama dilatación temporal y está descrita por una ecuación conocida como el factor de Lorentz, gamma igual a 1 dividido por la raíz cuadrada de 1 menos UPU al cuadrado sobre c al cuadrado, donde v es tu velocidad y c es la velocidad de la luz. A velocidades cotidianas, este factor es prácticamente 1. A 100 kilómetros por hora, el tiempo se ralentiza en una cantidad tan pequeña que necesitarías relojes atómicos para medirla. Pero a medida que te acercas a la velocidad de la luz, gamma crece exponencialmente. Al 50% de la velocidad de la luz, gamma es 1,15. El tiempo pasa un 15% más lento. Al 90%,
Gamma es 2,29. El tiempo pasa más del doble de lento. Al 99%, gamma es 7,09. Por cada año que pasa para ti, pasan 7 años en la Tierra. Y al 99,99% de la velocidad de la luz, gamma es 70,71. Un año para ti equivale a 70 años para todos los que dejaste atrás. Pero esto es solo el principio, porque el tiempo no es lo único que se distorsiona cuando te acercas a la velocidad de la luz. Si el tiempo se dilata para objetos en movimiento, el espacio tiene que hacer algo para compensar. De lo contrario, las leyes de la física serían diferentes para diferentes observadores, violando el primer postulado de Einstein. La solución es elegante y perturbadora al mismo tiempo. El espacio se contrae en la dirección del movimiento. Si una nave espacial de 100 metros de largo viaja al 90% de la velocidad de la luz, un observador estacionario la vería medir solo 43 metros. No es que se vea más pequeña por un efecto óptico, es que literalmente ocupa menos espacio. Y desde la perspectiva de los tripulantes de la nave, ellos están en reposo, y es el universo exterior el que se ha contraído. Las distancias entre las estrellas se acortan. Un viaje de 10 años luz podría parecer de solo 4 años luz desde dentro de la nave. Esto no es ciencia ficción, es física verificada experimentalmente. El ejemplo más famoso ocurre todos los días sobre nuestras cabezas. Cuando los rayos cósmicos golpean las moléculas en la parte superior de nuestra atmósfera, a unos 15 kilómetros de altura, crean partículas llamadas muones. Los muones son primos pesados de los electrones y tienen una característica muy útil para demostrar la relatividad. Se desintegran muy rápido. Un muón tiene una vida media de solo 2,2 microsegundos. Eso significa que incluso viajando casi a la velocidad de la luz, debería desintegrarse después de recorrer unos 600 metros. Pero los muones se crean a 15.000 metros de altura. Según la física clásica, prácticamente ningún muón debería llegar al suelo. La inmensa mayoría deberían desintegrarse mucho antes. Pero los detectores de partículas a nivel del mar registran enormes cantidades de muones, muchos más de los que deberían existir. En 1962, los físicos David Frisch y James Smith midieron esto con precisión. Colocaron detectores en el monte Washington a 1900 metros de altura y en Cambridge, Massachusetts, a nivel del mar. Los muones que detectaron viajaban al 99,5% de la velocidad de la luz y observaron un factor de dilatación temporal de 8,4, exactamente lo que predice la relatividad de Einstein. Desde la perspectiva del muón, su vida de 2 microsegundos no ha cambiado, pero la atmósfera de 15 kilómetros se ha contraído a menos de 2 kilómetros. Tiene tiempo de sobra para atravesarla. Desde nuestra perspectiva, la atmósfera sigue midiendo 15 kilómetros, pero el tiempo del muón se ha dilatado de 2 microsegundos a casi 17. También tiene tiempo de sobra. Las dos descripciones son igualmente válidas. Las dos son igualmente reales. Y las dos conducen exactamente al mismo resultado observable. Pero hay una consecuencia aún más profunda de todo esto. Una que Einstein tardó meses en aceptar. Y es la razón por la que nada con masa puede alcanzar la velocidad de la luz.
3 meses después de publicar su artículo sobre relatividad especial, Einstein publicó una pequeña adenda de solo 3 páginas. Y en esas 3 páginas estaba escondida la ecuación más famosa de la historia. E igual a mc al cuadrado. Energía igual a masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta ecuación dice algo profundo. La masa y la energía son la misma cosa. Son 2 formas diferentes de medir la misma cantidad física, como metros y pies miden la misma distancia. 1 kilogramo de materia contiene una cantidad de energía equivalente a 25.000 millones de kilovatios hora, suficiente para alimentar toda España durante varios días. Pero la ecuación también funciona al revés. Si le das energía a un objeto, le estás dando masa. Y aquí es donde se revela el problema con la velocidad de la luz. Cuando aceleras un objeto, le estás transfiriendo energía. Energía cinética. Y esa energía tiene masa. La energía total de un objeto en movimiento es su masa en reposo multiplicada por el factor de Lorentz multiplicado por c al cuadrado. A bajas velocidades, el factor de Lorentz es casi 1, así que la energía extra es despreciable. Pero a medida que te acercas a la velocidad de la luz, gamma crece sin límite. Al 90% de c necesitas el doble de energía que la masa en reposo del objeto. Al 99% necesitas 7 veces más. Al 99,99%, 70 veces más. Y para alcanzar exactamente CE, gamma sería infinito. Necesitarías una cantidad infinita de energía para acelerar cualquier objeto con masa hasta la velocidad de la luz. Y el infinito, por definición, es algo que nunca puedes alcanzar. Esto no es un límite tecnológico. No es que no tengamos motores suficientemente buenos. Es una barrera matemática fundamental. El universo está estructurado de tal manera que acercarse a la velocidad de la luz se vuelve exponencialmente más difícil con cada incremento. Para acelerar un solo kilogramo al 90% de la velocidad de la luz, necesitarías una energía equivalente a 1.400 bombas de Hiroshima. Para acelerarlo al 99,9999%, necesitarías el 10% del consumo energético anual de toda la humanidad. Para una nave espacial tripulada de 100.000 kilogramos, los números se vuelven absurdos. Necesitarías más energía que la que produce el Sol en 3 minutos para mover una sola nave. Una sola vez. Pero quizás estés pensando que hay una excepción obvia a todo esto. Después de todo, la luz viaja a la velocidad de la luz. ¿Cómo es posible? La respuesta está en las 2 palabras más importantes de toda esta discusión. Masa en reposo. La razón por la que la luz puede viajar a la velocidad de la luz es sorprendentemente simple. Los fotones no tienen masa en reposo. Su masa es exactamente 0. No muy pequeña. No prácticamente 0. 0 absoluto. Y esto cambia completamente las reglas del juego. Porque la ecuación del factor de Lorentz tiene una división por la raíz cuadrada de 1 menos UMI al cuadrado sobre C al cuadrado. Y cuando BIMBE es igual a C, eso es 1 menos 1, que es 0. Dividir por 0 está indefinido. El factor de Lorentz explota hacia infinito. Pero para partículas sin masa existe una formulación diferente. Su energía es simplemente su momento multiplicado por la velocidad de la luz. No hay factor de Lorentz.
No hay división por cero. No hay infinito. Los fotones están obligados a viajar exactamente a CE. No pueden ir más lento. No pueden ir más rápido. No pueden detenerse. Desde el momento en que nacen hasta el momento en que son absorbidos, viajan a 299.792.458 metros por segundo. Y aquí viene la parte que desafía toda intuición humana. Para un fotón no existe el tiempo. El factor de Lorentz para un objeto viajando a CE sería infinito. Eso significa que el tiempo se dilata infinitamente. Un segundo para nosotros corresponde a 0 segundos para un fotón. Un fotón que viaja desde la galaxia más lejana del universo observable, 13.800 millones de años luz de distancia, experimenta su viaje como instantáneo. Para el fotón, su emisión y su absorción son el mismo evento. Y el espacio también se contrae infinitamente en la dirección del movimiento. Desde la perspectiva de un fotón, si es que tiene sentido hablar de tal cosa, el universo entero es un punto de dimensión cero. No hay distancia que recorrer. El fotón existe en un estado donde el espacio y el tiempo, tal como los conocemos, simplemente no aplican. Los fotones no son las únicas partículas sin masa. Los gluones, que mantienen unidos a los quarks dentro de protones y neutrones, también viajan a C. Y las ondas gravitacionales, ondulaciones en el propio tejido del espacio-tiempo, también lo hacen. En 2017, los detectores de ondas gravitacionales, LIGO y Virgo, detectaron la fusión de 2 estrellas de neutrones a 130 millones de años luz de distancia. Las ondas gravitacionales y los rayos gamma de ese evento llegaron con una diferencia de solo 1,7 segundos. Eso confirma que la gravedad viaja a la velocidad de la luz con una precisión de 1 parte en 10 elevado a 15. Si el Sol desapareciera de repente, seguiríamos viéndolo durante 8 minutos. Y también seguiríamos orbitando su fantasma durante exactamente los mismos 8 minutos. El tirón gravitacional y la imagen visual desaparecerían simultáneamente. Pero hay algo aún más profundo escondido en todo esto. Algo que explica por qué la velocidad de la luz es el límite último. No solo para la materia, sino para la información misma. La velocidad de la luz no es simplemente un límite de velocidad arbitrario que el universo decidió imponer. Es algo mucho más fundamental. Es la velocidad a la que viaja la causalidad misma. Cada vez que algo sucede, cada vez que una causa produce un efecto, esa información se propaga a través del espacio-tiempo. Y la velocidad máxima a la que puede propagarse es c. Si una estrella explota a 10 años luz de distancia, no hay absolutamente ninguna forma de que esa explosión te afecte hasta dentro de 10 años. No importa lo que hagas, no importa qué tecnología tengas, no importa qué física descubras en el futuro. La información de ese evento literalmente no existe para ti hasta que la luz llega. Los físicos visualizan esto con un concepto llamado cono de luz. Imagina que estás en un punto del espacio-tiempo. Desde ese punto, dibuja una línea hacia el futuro que representa la velocidad de la luz. Ahora hazlo en todas las direcciones del espacio. Lo que obtienes es un cono que se abre hacia el futuro. Todo lo que está dentro de ese cono es accesible para ti. Puedes viajar allí.
Puedes enviar un mensaje allí. Puedes influir en los eventos que ocurren allí. Pero todo lo que está fuera del cono está en lo que los físicos llaman elsewhere, el otro lugar. No puedes llegar allí sin viajar más rápido que la luz. También hay un cono que se abre hacia el pasado. Este cono contiene todos los eventos que pudieron haberte influenciado. Todos los eventos cuya luz o efectos causales ya te han alcanzado. La estructura causal del universo está definida por estos conos de luz. Y aquí es donde las cosas se ponen inquietantes. En relatividad especial, observadores en movimiento relativo no están de acuerdo sobre qué eventos son simultáneos. Si tú y yo estamos en reposo relativo, podemos acordar que dos eventos en galaxias distantes ocurrieron al mismo tiempo. Pero si yo empiezo a moverme respecto a ti, mi definición de ahora cambia. Los eventos que yo considero simultáneos ya no son los mismos que los que tú consideras simultáneos. Esto no es un problema para eventos dentro de los conos de luz de cada uno. Aunque no estemos de acuerdo sobre exactamente cuándo ocurrieron, todos los observadores están de acuerdo sobre qué causó qué. El orden causal se preserva. Pero para eventos fuera de los conos de luz, eventos que están en el elsewhere de ambos observadores, diferentes observadores pueden ver el orden temporal invertido. Un observador puede ver que el evento A ocurrió antes que el evento B. Otro observador, moviéndose a diferente velocidad, puede ver que B ocurrió antes que A. Y aquí está el punto crucial. Si pudieras viajar más rápido que la luz, podrías salir de tu propio cono de luz. Podrías alcanzar regiones del espacio-tiempo que deberían ser causalmente inaccesibles para ti. Regiones donde diferentes observadores discrepan sobre el orden temporal de los eventos. Y eso significa que podrías crear paradojas causales. En 1970, el físico Gregory Benford y sus colegas publicaron un artículo describiendo un experimento mental llamado el antiteléfono taquiónico. Demostraron que cualquier forma de comunicación, más rápida que la luz, sin importar cómo funcione, puede convertirse en una máquina para enviar mensajes al pasado. Imagina a Alice en la Tierra y a Bob viajando en una nave espacial, alejándose de ella al 80% de la velocidad de la luz. En el día 300, según el reloj de Alice, ella decide enviar un mensaje instantáneo a Bob usando algún dispositivo superlumínico hipotético. Desde la perspectiva de Alice, Bob recibe el mensaje instantáneamente, el mismo día 300. Pero debido a la relatividad de la simultaneidad, el día 300 de Alice no coincide con el día 300 de Bob. Desde la perspectiva de Bob, él recibe el mensaje en su día 270. Y aquí viene el problema. Según los cálculos de Bob, Alice no envió el mensaje hasta el día 500 de su tiempo. Desde la perspectiva de Bob, ha recibido un mensaje del futuro. Ahora Bob responde inmediatamente usando su propio transmisor superlumínico. Y debido a que él también experimenta los efectos relativistas, su respuesta viaja hacia atrás en el marco de referencia de Alice. Alice recibe la respuesta de Bob en su día 243, 57 días antes de que enviara el mensaje original. Alice podría incluir los resultados de la lotería del día 290 en su mensaje. Bob se los devolvería. Y Alice los recibiría antes del sorteo.
O Alice podría enviar instrucciones que, si Bob las sigue, evitarían que Alice enviara el mensaje en primer lugar. Si la comunicación superlumínica existiera, la causalidad dejaría de tener sentido. Los efectos podrían preceder a las causas. Los mensajes podrían recibirse antes de ser enviados, y el universo, tal como lo entendemos, se desmoronaría lógicamente. Esto no es especulación filosófica, es una consecuencia matemática directa de la relatividad especial. Cualquier señal superlumínica, combinada con el movimiento relativo entre observadores, produce inevitablemente viajes en el tiempo hacia el pasado. La única forma de evitar estas paradojas es si la comunicación superlumínica es fundamentalmente imposible. Y hasta ahora, cada experimento, cada observación, cada medición ha confirmado exactamente eso. En octubre de 1971, el físico Joseph Haffel y el astrónomo Richard Keating embarcaron en un vuelo comercial con 4 relojes atómicos de cesio como equipaje de mano. Volaron alrededor del mundo 2 veces, primero hacia el este, siguiendo la rotación de la Tierra, luego hacia el oeste, en contra de la rotación. La predicción de la relatividad era clara. Los relojes que volaron hacia el este deberían atrasarse respecto a relojes idénticos que permanecieron en tierra. Los que volaron hacia el oeste deberían adelantarse, porque la velocidad relevante no es la velocidad respecto a la superficie terrestre, sino la velocidad respecto al centro de la Tierra. Los relojes que vuelan hacia el este se mueven más rápido que la superficie terrestre respecto al centro. Los que vuelan hacia el oeste se mueven más despacio. Los relojes que volaron hacia el este perdieron 59 nanosegundos respecto a los relojes terrestres. Los que volaron hacia el oeste ganaron 273 nanosegundos, exactamente lo que predice la relatividad de Einstein. No estamos hablando de teoría abstracta, estamos hablando de relojes reales, en aviones reales, que funcionaron diferentes simplemente porque se movieron a velocidades diferentes. Pero el ejemplo más dramático de la relatividad en acción está literalmente sobre nuestras cabezas en este momento. El sistema de posicionamiento global utiliza una constelación de 31 satélites orbitando a 20.200 kilómetros de altura. Cada satélite lleva relojes atómicos extremadamente precisos que transmiten señales de tiempo a receptores en la superficie. Tu teléfono calcula su posición comparando las señales de múltiples satélites. Y para que esto funcione, los tiempos tienen que ser precisos hasta los nanosegundos. El problema es que los satélites GPS experimentan 2 efectos relativistas que distorsionan sus relojes. El efecto de la relatividad especial hace que los relojes vayan más lentos porque los satélites se mueven a 14.000 kilómetros por hora. Este efecto los atrasa unos 7 microsegundos al día. Pero también hay un efecto de la relatividad general. La gravedad es más débil a 20.000 kilómetros de altura, y eso hace que los relojes vayan más rápido. Este efecto los adelanta unos 45 microsegundos al día. El efecto neto es que los relojes de los satélites se adelantan 38 microsegundos cada día respecto a los relojes terrestres. 38 microsegundos no parece mucho, pero la luz viaja 30 centímetros en un nanosegundo. 38 microsegundos son 38.000 nanosegundos. Sin correcciones relativistas, los errores de posición del GPS se acumularían a un ritmo de aproximadamente 10 kilómetros por día. Después de una semana, tu GPS pensaría que estás en otra ciudad. Después de un mes,
en otro país. Los ingenieros que diseñaron el sistema GPS sabían esto. Por eso los relojes atómicos de los satélites están configurados para funcionar a una frecuencia ligeramente diferente de la nominal. La frecuencia estándar es 10,23 MHz, pero los relojes de los satélites se configuran a 10,2299999543 MHz. Esa pequeña diferencia compensa exactamente los efectos relativistas. Cada vez que usas Google Maps para llegar a algún sitio, estás confiando en que Einstein tenía razón, y lo tenía. Pero si quieres ver la relatividad llevada al extremo, tienes que visitar la frontera franco-suiza, el gran colisionador de hadrones. Es un anillo de 27 kilómetros de circunferencia, donde protones son acelerados hasta velocidades que desafían la imaginación. Al máximo de su capacidad, los protones del LHC viajan al 99,999999% de la velocidad de la luz, solo 3,1 metros por segundo más lentos que la luz misma. A esta velocidad, el factor de Lorentz es de aproximadamente 7500. Eso significa que un segundo de tiempo del protón equivale a más de 2 horas de tiempo de laboratorio. Y la masa efectiva del protón, que en reposo es menos de 1/1000 de gramo, aumenta hasta 7500 veces su valor normal. Desde la perspectiva del protón, el anillo de 27 kilómetros se contrae a menos de 4 metros. Y todas las mediciones, todas las colisiones, todas las partículas creadas coinciden exactamente con las predicciones de la relatividad de Einstein. Pero hubo un momento en que pareció que todo esto podría estar equivocado. En septiembre de 2011, un experimento llamado Opera anunció algo que sacudió los cimientos de la física. Habían medido neutrinos viajando desde el CERN en Ginebra hasta el laboratorio de Gran Sasso, en Italia, 730 kilómetros de distancia, y los neutrinos habían llegado 60 nanosegundos antes de lo que deberían si viajaran a la velocidad de la luz. 60 nanosegundos. Eso corresponde a una velocidad de 1,0000025 veces la velocidad de la luz. Si era cierto, era el descubrimiento más importante desde la propia relatividad. 100 años de física tendrían que ser reescritos. Einstein estaría equivocado. La comunidad científica enloqueció. Algunos físicos comenzaron a especular sobre nuevas teorías. Otros apostaban a que había un error en el experimento. Las apuestas volaban. Los propios científicos de Opera fueron cautelosos. Publicaron sus datos invitando a otros a buscar el error que ellos no habían podido encontrar. Y durante 6 meses, nadie lo encontró. Hasta febrero de 2012, un técnico descubrió que uno de los cables de fibra óptica que conectaba un receptor GPS al ordenador principal no estaba completamente insertado. Ese pequeño desajuste introducía un retraso de 73 nanosegundos en la señal de sincronización. Cuando corrigieron el problema, los neutrinos viajaban exactamente a la velocidad de la luz. Ni más rápido, ni más lento. Para junio de 2012, los 4 detectores independientes del laboratorio de Gran Sasso habían confirmado el resultado. Einstein seguía teniendo razón. Pero este incidente reveló algo importante sobre cómo funciona la ciencia. El sistema funcionó exactamente como debía. Los científicos encontraron una anomalía, la publicaron abiertamente
invitaron al escrutinio y el error fue descubierto. Nadie fue castigado por equivocarse. La búsqueda de la verdad continuó. Y si algún día alguien descubre una violación genuina de la velocidad de la luz, así es exactamente como debería suceder. Publicación abierta, verificación independiente y eventualmente o confirmación o explicación del error. Pero mientras tanto, hay un grupo de partículas hipotéticas que, según algunos físicos, podrían existir al otro lado de la barrera de la luz. Se llaman taquiones, y su historia es fascinante. En 1967, el físico Gerald Feinberg desarrolló el marco teórico para partículas que siempre viajan más rápido que la luz. Las llamó taquiones, del griego tachis, que significa rápido. La idea era la siguiente: las ecuaciones de la relatividad prohíben que partículas con masa positiva alcancen o superen la velocidad de la luz. Pero, ¿qué pasaría con partículas que siempre viajaran más rápido que CE? Si la materia normal está confinada al rango de velocidades entre 0 y CE, quizás existe otra clase de materia confinada al rango entre CE e infinito. Para la materia normal, CE es un límite superior que no puede alcanzar. Para los taquiones, C sería un límite inferior que tampoco podrían alcanzar. Estarían atrapados en el lado superlumínico de la barrera. Para que las matemáticas funcionen, los taquiones tendrían que tener lo que los físicos llaman masa imaginaria, no masa negativa, que sería extraño pero matemáticamente coherente. Masa cuyo cuadrado es negativo. Algo que, cuando lo elevas al cuadrado, da un número negativo. Esto solo es posible si la masa misma es un número imaginario, un múltiplo de la raíz cuadrada de -1. Y los taquiones tendrían propiedades completamente invertidas respecto a la materia normal. Cuando una partícula normal gana energía, acelera. Cuando un taquión gana energía, se ralentiza. Cuando una partícula normal pierde energía, se ralentiza. Cuando un taquión pierde energía, acelera. Un taquión con energía cero viajaría a velocidad infinita. Durante décadas, los físicos han buscado evidencia de taquiones. No han encontrado absolutamente nada. Ningún acelerador de partículas ha detectado jamás una partícula superlumínica. Ningún detector cósmico ha registrado su firma. Ningún experimento ha producido ni siquiera una pista de su existencia. Y hay buenas razones teóricas para creer que no existen. Recordemos el antiteléfono taquiónico. Si los taquiones existieran y pudieran interactuar con la materia normal, podrían usarse para enviar mensajes al pasado, y eso crearía paradojas causales que el universo parece diseñado para evitar. La física moderna interpreta los campos taquiónicos que aparecen en algunas ecuaciones no como partículas reales, sino como indicadores de inestabilidad del vacío. El propio campo de Higgs es técnicamente taquiónico en su fase no condensada, pero esto conduce a la ruptura espontánea de simetría, no a partículas superlumínicas. Pero quizás estés pensando que debe haber alguna forma de esquivar este límite, algún truco, alguna laguna, algo que permita superar la velocidad de la luz de manera indirecta. Y tienes razón en pensar eso. Hay varias propuestas teóricas que parecen ofrecer esperanza. El problema es que todas, absolutamente todas, tienen problemas fatales. En 1994,
Un físico mexicano llamado Miguel Alcubierre estaba viendo Star Trek cuando se le ocurrió una idea. En la serie, la nave Enterprise viaja más rápido que la luz usando un motor warp que de alguna manera distorsiona el espacio. Era ciencia ficción pura, sin ninguna base matemática. Pero Alcubierre se preguntó si algo así podría funcionar realmente. Las ecuaciones de la relatividad general de Einstein describen cómo la materia y la energía curvan el espacio-tiempo y, en principio, permiten soluciones muy exóticas. Alcubierre descubrió que es matemáticamente posible crear una burbuja de espacio-tiempo que se mueve más rápido que la luz. La idea es la siguiente: no mueves la nave a través del espacio, mueves el espacio alrededor de la nave, contraes el espacio delante de la nave y lo expandes detrás de ella. La nave flota inmóvil dentro de una burbuja mientras la burbuja misma surca el espacio-tiempo a velocidades arbitrariamente altas. Dentro de la burbuja, nadie se mueve más rápido que la luz respecto a su espacio local. Así que no hay violación directa de la relatividad especial. Suena perfecto, ¿verdad? El problema es lo que necesitas para crear esa burbuja: la contracción del espacio delante de la nave y su expansión detrás. Requieren un tipo de materia que nadie ha observado jamás. Materia con densidad de energía negativa. La materia normal curva el espacio hacia adentro, creando gravedad atractiva. La materia exótica necesaria para el motor warp curvaría el espacio hacia afuera, creando una especie de antigravedad. Y no estamos hablando de cantidades pequeñas. Los cálculos originales de Alcubierre sugerían que necesitarías una cantidad de energía negativa equivalente a la masa de Júpiter. Optimizaciones posteriores han reducido esto, pero incluso las estimaciones más generosas hablan de energías del orden de masas estelares. Necesitarías comprimir la energía negativa de una estrella entera alrededor de una nave del tamaño de una casa. Y hay más problemas. Primero, no existe ninguna evidencia de que la materia con energía negativa pueda existir en cantidades macroscópicas. El efecto Casimir produce energía negativa a escalas microscópicas, pero extrapolar eso a escalas astronómicas es pura especulación. Segundo, incluso si pudieras crear la burbuja, no está claro cómo la controlarías. ¿Cómo enciendes el motor warp? ¿Cómo lo apagas? ¿Cómo decides hacia dónde ir? Tercero, Stephen Hawking demostró que cualquier configuración de espacio-tiempo que permitiera viajes al pasado sería destruida por fluctuaciones cuánticas. Su conjetura de protección cronológica sugiere que el universo se protege activamente contra las paradojas causales, y el motor warp de Alcubierre, combinado con movimiento relativo entre observadores, podría usarse para crear bucles temporales cerrados. Exactamente el tipo de configuración que Hawking predijo. Sería inestable. 30 años después de que Alcubierre publicara su artículo, el motor warp sigue siendo una curiosidad matemática sin ninguna perspectiva realista de construcción. La relatividad general permite describir burbujas warp, pero eso no significa que el universo permita crearlas. Otra esperanza favorita de la ciencia ficción son los agujeros de gusano. La idea surgió del propio Einstein, junto con Nathan Rosen, en 1935. Descubrieron que las ecuaciones de la relatividad general permitían puentes que conectaban puntos distantes del espacio-tiempo a través de atajos. Imagina el espacio como una hoja de papel. Para ir de un punto a otro, normalmente tendrías que recorrer la superficie,
Pero si pudieras doblar la hoja y abrir un agujero, podrías conectar ambos puntos directamente. El problema es que estos agujeros de gusano son extremadamente inestables. En 1962, John Wheeler y Robert Fuller demostraron que cualquier agujero de gusano se colapsaría tan rápido que ni siquiera la luz tendría tiempo de atravesarlo. Para mantener un agujero de gusano abierto, necesitarías exactamente lo mismo que para el motor Warp: materia con energía negativa. Y toda la materia con energía negativa que conocemos existe solo a escalas cuánticas, en cantidades tan pequeñas que sostener un agujero de gusano del tamaño de un protón sería un desafío hercúleo. Pero quizás el mayor malentendido sobre viajes superlumínicos tiene que ver con algo llamado entrelazamiento cuántico. Cuando dos partículas están entrelazadas, medir una de ellas afecta instantáneamente el estado de la otra, sin importar la distancia que las separe. Einstein lo llamó acción fantasmal la distancia, y lo odiaba. Le parecía que violaba todo lo que él había establecido sobre la velocidad de la luz. Pero aquí está la trampa. El teorema de no comunicación demuestra matemáticamente que el entrelazamiento cuántico no puede usarse para transmitir información. Cuando mides una partícula entrelazada, obtienes un resultado aleatorio. No puedes elegir qué resultado obtener. No puedes codificar un mensaje en ese resultado. Lo único que sabes es que tu compañero con la otra partícula obtendrá el resultado correlacionado. Pero para que Alice sepa qué resultado obtuvo Bob, Bob tiene que enviárselo. Y ese mensaje viaja a la velocidad de la luz como máximo. Las correlaciones del entrelazamiento son reales, pero no permiten enviar información más rápido que la luz. Son como dos dados trucados que siempre dan el mismo resultado, sin importar lo lejos que estén, pero que no te dejan decidir qué número saldrá. El entrelazamiento es real y fascinante. Tiene aplicaciones increíbles en computación cuántica y criptografía, pero no es una autopista para viajes superlumínicos. Hay un último fenómeno que parece violar la velocidad de la luz, pero en realidad no lo hace. Las galaxias más lejanas del universo observable se están alejando de nosotros más rápido que la luz. Galaxias a más de 14.000 millones de años luz se mueven respecto a nosotros a velocidades que superan c. La galaxia más lejana que hemos observado se aleja aproximadamente 3 veces la velocidad de la luz. ¿Cómo es posible si nada viaja más rápido que la luz? La clave está en la diferencia entre moverse a través del espacio y que el espacio mismo se expanda. Imagina una hormiga caminando sobre un globo. La hormiga tiene una velocidad máxima respecto a la superficie del globo, pero si el globo se infla lo suficientemente rápido, 2 puntos del globo pueden separarse más rápido de lo que la hormiga podría viajar entre ellos. La hormiga no está violando su límite de velocidad. El globo está haciendo trampa, cambiando las reglas mientras la hormiga camina. Eso es exactamente lo que ocurre con el universo. El espacio mismo se está expandiendo, y no hay ningún límite en la ecuación de Einstein sobre la velocidad a la que el espacio puede expandirse. El límite de CE aplica a objetos moviéndose a través del espacio. No aplica al espacio mismo. Y esto nos lleva a la consecuencia más devastadora de todas. Debido a la expansión acelerada del universo, existe una distancia más allá de la cual nunca podremos recibir señales, sin importar cuánto tiempo esperemos. Este horizonte de eventos cósmico están a aproximadamente 16.000 millones de años luz. Las señales emitidas hoy desde más allá de esa distancia nunca nos alcanzarán.
porque el espacio entre nosotros se expande más rápido de lo que la luz puede cruzarlo. Y cada año, más del universo cruza este horizonte. 160.000 millones de estrellas al año desaparecen para siempre de nuestro acceso causal. Galaxias que podemos ver hoy, cuya luz ha viajado miles de millones de años para alcanzarnos, serán inaccesibles para siempre, en aproximadamente 100.000 millones de años. Debido a la expansión acelerada, todo lo que esté fuera de nuestro grupo local de galaxias habrá desaparecido del cielo observable. Los astrónomos del futuro lejano verán solo una gran galaxia solitaria. No tendrán evidencia de que el cosmos fue alguna vez mayor. No tendrán pistas del Big Bang. No tendrán forma de saber que hubo 100.000 millones de otras galaxias. El 94% del universo observable ya es permanentemente inalcanzable. Y no hay nada que podamos hacer al respecto. Hemos recorrido un largo camino desde aquel adolescente de 16 años, preguntándose qué vería si persiguiera un rayo de luz. La respuesta de Einstein fue que la pregunta estaba mal formulada. No puedes alcanzar un rayo de luz porque la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores. Si te mueves más rápido, tu tiempo se ralentiza, tu espacio se contrae y la luz sigue alejándose de ti a exactamente c. No es un límite arbitrario. Es la velocidad a la que viaja la causalidad. La velocidad máxima a la que una causa puede producir un efecto. La velocidad que define la estructura del espacio-tiempo mismo. Lo hemos medido con muones atmosféricos, con relojes atómicos en aviones, con satélites GPS y con protones acelerados casi hasta c en el CERN. Cada experimento confirma lo que Einstein predijo hace más de un siglo. Los fotones pueden viajar a c porque no tienen masa. Para ellos, no existe el tiempo ni la distancia. Su emisión y absorción son el mismo evento desde su perspectiva. Las supuestas trampas, como los taquiones, los agujeros de gusano y el motor warp, requieren materia con propiedades que nadie ha observado y que probablemente no exista. El entrelazamiento cuántico no transmite información. La expansión del universo no mueve objetos a través del espacio. Y esto nos deja con una verdad incómoda sobre nuestro lugar en el cosmos. La sonda Voyager 1, el objeto más lejano creado por la humanidad, tardaría 73.000 años en llegar a la estrella más cercana si estuviera viajando en esa dirección. La Parker Solar Probe, la nave más rápida jamás construida, tardaría 6.600 años en hacer el mismo viaje. Incluso al 20% de la velocidad de la luz, el objetivo del proyecto Breakthrough Starshot, tardaríamos 20 años en llegar a nuestro vecino estelar más cercano, la galaxia de Andrómeda, la más cercana de tamaño comparable a la nuestra, está a 2,5 millones de años luz. A la velocidad de la luz, tardaríamos 2,5 millones de años en llegar, y el 94% del universo observable ya está más allá de nuestro alcance causal para siempre. Quizás esto sea deprimente. Quizás signifique que nunca exploraremos el cosmos como en las películas de ciencia ficción, que nunca encontraremos civilizaciones en galaxias lejanas, que estamos, en cierto sentido, solos en nuestro pequeño rincón del universo. Pero hay otra forma de verlo. La misma física que nos impone estos límites nos ha dado todo lo demás. Los transistores que hacen funcionar tu teléfono dependen de la mecánica cuántica. El G
GPS que te guía depende de la relatividad. La energía nuclear, para bien o para mal, viene de E igual a mc al cuadrado. Cada vez que hemos descubierto un límite fundamental del universo, hemos encontrado formas de trabajar dentro de él que ni siquiera podíamos imaginar antes. Y quizás, solo quizás, hay algo que aún no sabemos. La física tiene preguntas abiertas. La energía oscura que acelera la expansión del universo es un misterio. La materia oscura que mantiene unidas a las galaxias no sabemos qué es. La gravedad cuántica, la teoría que uniría relatividad y mecánica cuántica, aún no existe. ¿Quién sabe qué encontraremos cuando respondamos esas preguntas? Pero por ahora sabemos esto. La luz no viaja rápido. La luz define qué significa rápido. Define la estructura del espacio-tiempo. Define los límites de la causalidad. Define qué es posible y qué es imposible en este universo. Y eso, de alguna manera, es más asombroso que cualquier motor warp de ciencia ficción. La velocidad de la luz. No solo cómo de rápido viaja la luz, sino la velocidad de la realidad misma. Si este viaje te ha hecho ver el universo de una manera diferente, suscríbete y activa la campana. Tenemos mucho más que explorar. Y si quieres entender de qué está hecho un fotón, esa partícula sin masa que define el límite del universo, ese video está en pantalla ahora.